La liturgia de este primer domingo de Cuaresma nos llama a recorrer el camino de conversión y hacer profesión de fe, para que de esa manera nos preparemos así a la celebración de la Pascua del Señor. Escuchamos en el libro del Deuteronomio aquella profesión de fe del pueblo de Israel, que se reconoce criatura, se reconoce criatura de Dios. El Evangelio de hoy nos presenta el relato conocido de las tentaciones del Señor. Y es que el camino hacia la Pascua pasa a través del desierto, pero sobre todo de la fidelidad de Jesús al Padre. Como seguramente sabemos, el desierto en la Sagrada Escritura es un lugar de prueba, pero al mismo tiempo es un lugar de encuentro con Dios. Por eso para Jesús el desierto no es un lugar para huir, no es un lugar de huida, no es un lugar para esconderse de aquella misión que Dios le había encomendado, sino que es el lugar para el encuentro con Dios, para el encuentro con Dios su Padre. El desierto, por tanto, es el lugar de la tentación, pero también el lugar de lucha, el lugar de confrontación, en donde triunfa el bien, en donde triunfa ese Jesús que se encarnó en el seno de María Santísima y que venía para cumplir una misión. Como hemos escuchado los domingos anteriores, Jesucristo es presentado como Hijo de Dios y como Hijo del Hombre. Ese Hijo de Dios e Hijo del Hombre es conducido al desierto por el Espíritu Santo. Y como bien sabemos, el desierto recuerda el camino del Éxodo, los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel después de haber salido del dominio de Egipto, y los 40 días de ayuno del Señor. Después de ayunar, Jesús es tentado por Satanás, el mal, el espíritu del mal, o si queremos nosotros, Satanás es siempre el oportunista en el sentido negativo. Es el que está al acecho, es el que está atento ante la menor debilidad. Lo hizo con el Hijo de Dios y lo hace también con el hombre y la mujer de estos tiempos. Jesús es tentado en 3 lugares distintos. El que es llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu es la presencia permanente o es una de las personas que tiene una presencia permanente en la vida de Jesús. Por eso leemos en los Evangelios, todo cuanto Jesús realiza está guiado y está dirigido por el Espíritu. El Espíritu así se convierte, es el espíritu de lucha, pero sobre todo es el Espíritu quien da la victoria. La tentación de Jesús es seguramente olvidarse de cumplir con la voluntad del Padre. Sin embargo, todo aquello es superado en razón y por la fuerza del Espíritu. La primera tentación, como hemos escuchado, se da en el desierto y se refiere a la relación con Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. La tentación, como bien sabemos, consiste en el uso de Dios y de la relación de privilegio con Él, como un medio para aprovecharse o para aprovechar la condición humana en beneficio propio. El pedido del milagro pretende utilizar la religión para superar el hambre y superar todos los problemas, es decir, pedir a Dios que intervenga y así demuestre su amor y su providencia,
liberando a la humanidad de ser protagonista y de su responsabilidad de la vida personal y social. Es una de las tentaciones que el ser humano o que nosotros muchas veces tenemos, querer que Dios lo haga todo y nosotros liberarnos de nuestra responsabilidad. La segunda tentación tiene lugar en un lugar alto. Refiere a la tentación del poder económico. Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, dice el tentador, si tú me adoras, todo esto será tuyo. Queridos, en la historia y nuestros tiempos actuales no son la excepción. El hombre moderno está dispuesto a sacrificar todo para lograr un poder económico, un poder sobre el otro. Y de esa manera acumular bienes y creer que tendrá tiempo para disfrutarlo al máximo. ¡Qué gran engaño! ¿O a qué gran engaño nos lleva aquella tentación? Para disfrutar al máximo las riquezas que son su mayor preocupación mientras tiene fuerza y mientras tiene la inteligencia de este mundo. La tercera tentación, nos dice hoy, es en el alero del templo de Jerusalén. Es la tentación del poder político. Nos dice la lectura de hoy, lo llevó y le puso sobre el alero del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Los ángeles te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Podemos nosotros decir, el ser humano, con el fin de obtener en muchas oportunidades en Dios, y cuando no, en muchas oportunidades, negando y desconociendo a los suyos y a sus amigos. Jesús responde al tentador en las tres oportunidades. No solo de pan vive el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto y no tentarás al Señor tu Dios. Queridos hermanos, este es el resumen que Jesús nos da en este evangelio que acabamos de escuchar, porque Jesús busca servir sola y únicamente a Dios. El evangelista nos relata hoy que Jesús vence las tentaciones y afirma al final que Satanás se alejó de él hasta el momento oportuno. Ese momento oportuno se refiere al momento de la pasión. Recordemos el momento de la oración en el huerto de Getsemaní, en donde Jesús sufre, en donde Jesús finalmente renueva también su confianza en Dios, cuando ora diciéndole, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en estas tentaciones a Jesús se le presentan dos vías, dos caminos. Primero, un mesianismo triunfalista y desde el poder. Y el segundo, un mesianismo en pobreza y entrega total, pero por amor. Queridos hermanos, en el desierto de la vida es el Espíritu quien nos modela y nos conduce según el camino y el modo de ser del enviado del Padre. El enviado del Padre, como bien sabemos, es su Hijo Jesucristo. En el desierto, Jesús es sometido a la prueba, es tentado, pero no es vencido. De esa manera nos hace un llamado a combatir y hacer frente a tantas tentaciones que nos ofrece el mundo de hoy con sus ídolos del dinero, el poder, el placer y con sus manifestaciones de querer dominar al otro, de querer someter al otro, o con sus manifestaciones de la autosuficiencia, creyendo que no necesitamos no solamente al prójimo, sino a Dios. O también con las manifestaciones de la utilización del otro o del egoísmo
y del individualismo. Por eso, queridos hermanos, solo si permanecemos dóciles a la acción del Espíritu Santo, podremos estar seguros que descubriremos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, en cada acontecimiento y en cada momento de nuestra vida. Por eso hoy, al celebrar esta Eucaristía y la palabra de Dios, nos invita a que nos dejemos inspirar por el Espíritu de Dios para que nuestra vida cristiana no sea una derrota, aunque haya muchas tentaciones, sino que sea siempre una victoria por la fuerza de aquel que lo puede todo. Podríamos decir, tentados sí, pero no vencidos. Jesús, el Hijo de Dios, para redimirnos, optó la vía del amor y la pobreza. Así aparece como el vencedor de las tentaciones. Por eso Jesús es presentado como el modelo y guía de vida y fidelidad hasta el final para todos sus discípulos. Es el Jesús que hoy nos presenta la lectura del Evangelio de Lucas. Jesús vence por el amor que Dios infundió en él y por el amor que tuvo al género humano. Por eso, en el tema del amor, es la asignatura todavía no aprendida por muchos de nosotros. Por eso, en el tema del amor, es una lección que está pendiente en la vida del ser humano. El amor no solamente a Dios, sino al prójimo. Porque ¿cómo no recordar lo que va sucediendo estos días con esa guerra, esa locura de la guerra? Esa locura de querer dominar al otro, la locura de querer someter al otro. Es una lección que nosotros debemos meditar, que debemos reflexionar, y meditando y reflexionando, seguramente hacer este camino de Cuaresma que nos conducirá no solamente a la muerte, sino y sobre todo a la resurrección, porque así es el destino de nuestra vida. No estamos o no fuimos creados para la muerte, sino que fuimos creados para la vida.